Licenciada en Letras, doctora en Comunicación, profesora de Literatura Argentina del siglo XX y de Sociología de la Cultura Latinoamericana, ambas en la Universidad de La Plata. Escribió Santa Eva Perón, entre otras cosas, y cerca de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Evita, nos pareció un buen momento para charlar con Isia Recalde, que está del otro lado de la línea. Isia, Dante Palma te saluda, buenos días. Hola Dante, un honor estar en comunicación con vos y te agradezco enormemente el llamado. No, por favor, el honor es mío. Isia, quería preguntarte primero por la figura de Eva, más allá del título de tu libro, pero obviamente en conexión con ello, ¿por qué la figura de ella adopta un carácter cuasi religioso? Mira, adopta un carácter cuasi religioso en principio porque forma parte de una revolución nacional que fue la justicialista, eminentemente humanista y cristiana. Eso en principio, digamos, que fue expresión de un pueblo mayoritariamente creyente y de un movimiento, digamos, que hizo de la cuestión espiritual un baluarte de la construcción política de la nación. Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay una realidad que el proceso de enfermedad de Evita y su posterior paso a la inmortalidad, que bueno, que este lunes vamos a estar recordando, orgullosamente argentinos y justicialistas, hay una realidad que el pueblo argentino, y fundamentalmente, digamos, en sus sectores humildes y trabajadores, la considera una santa. Esta cuestión de Santa Eva Perón, digamos, no es una cuestión vinculada al terreno de la opinión, sino que es una verdad histórica, verificable, digamos, cuando uno revisa los años que van aproximadamente del 51, mediados del 50, 51, cuando se ahonda su enfermedad, digamos que ya no tiene vuelta atrás, y el Ujú. posterior paso a la inmortalidad, donde desde el pueblo humilde se produce, digamos, un proceso de canonización popular, donde en hogares humildes, en unidades básicas, en sindicatos, se le prende una vela a la figura de Eva Perón conjuntamente con la Virgen María y con Jesús. Entonces digo, es santa por un sentir popular que así la ha sentido desde lo profundo de su corazón como expresión, digamos, de la mayor espiritualidad del pueblo argentino. Ujú. Ahora, vos corregime siempre, digo, Evita siempre aclaró a su vez que su rol, o por lo menos lo que yo recuerdo, digo, que su rol era el de secundar a Perón y que lo que ella había alcanzado no hubiera sido posible sin él. Y sin embargo, especialmente después de la muerte de ella, aparece una suerte de corriente evitista que, entre comillas, si querés, digo, corre por izquierda a quienes reivindican a Perón y la posicionan a ella como en un lugar de revolucionario frente a un Perón que sería como más moderado y negociador. ¿Tiene sentido, tiene rigor histórico esta mirada? ¿Esto se pudo ver en la práctica de hecho o es una construcción artificial que se hizo después? Bien, no solo que no tiene rigor histórico, sino que te diría, digamos, asentando un poco más lo que bien señalas, es una infamia histórica, el hecho de distanciar la figura de Eva Perón, del general Perón, de la que Eva fue conducción táctica de su estrategia y tuvo un lugar en el dispositivo de construcción de poder popular importantísimo. El fenómeno de la construcción de este evitismo, que es una forma más, digamos, de desestimar el vínculo amoroso mujer-varón, y de hecho, digamos, de ratificar algo que para nosotros lamentablemente es un lugar común, que se esgrime en nombre del justicialismo, pero que la doctrina justicialista y centralmente los aportes del capítulo, digamos, de la mujer que Evita suma a la doctrina, ella intentaba frenar, que es el tema del enfrentamiento mujer-varón, digamos. Una de las Ujú. discusiones que más fuertemente Eva da en términos doctrinarios, y eso se puede buscar en La razón de mi vida, en Historia del peronismo, con los diversos textos que dejó por escrito, digamos, por dónde era, no es lo que uno le parece, sino lo que realmente la verdad histórica asienta, además de las realizaciones históricas que llevó adelante, era poder vislumbrar que dentro de la corriente del feminismo colonial de su época, uno de los problemas más graves que tenía el feminismo, además de ponderar, digamos, y acentuar la masculinización de la mujer y la idea de la indiferenciación sexual. Eva Perón no consideraba que existían los géneros como en la actualidad se esgrime, digamos, que la cuestión de la diferencia entre varón y mujer no era una cuestión cultural, sino natural, y de hecho, digamos, ordenada por Dios en su concepción, insisto,
profundamente cristiana católica y humanista, ella lo que veía con mucha preocupación era la división hombre-mujer dentro del campo nacional y el enfrentamiento, lo que hoy nosotros leemos como guerra entre sexos, fundamentalmente asentada por teorías foráneas que lo que generaban eran grandes divisiones dentro del movimiento nacional justicialista, y bueno, recordemos siempre que el justicialismo fue un movimiento de unidad nacional. Entonces me parece que este evitismo, que hoy es, te diría, casi un lugar común, con mucha fuerza, digamos, se alienta en el proceso de apertura de la decadencia nacional en la última dictadura cívico-militar en la Argentina, pero que también operaba en su tiempo histórico, este intento de poner una cuña en una relación amorosa que de una potencia, digamos, que nos permite entender un proceso de cambio radical en la Argentina como fue la Revolución Justicialista. Y que, bueno, como bien asentaste, alienta esa idea de que Eva Perón era revolucionaria, Perón era conservador, bueno, toda una sarta de infamias que siguen horadando nuestro mito revolucionario y que faltan a la verdad histórica. Sin ir más lejos, digamos, uno puede recorrer los textos de Eva Perón y hay una ponderación tan grande de la conducción indiscutible del movimiento nacional justicialista, que es la de Perón, y del lugar de ella misma dentro del dispositivo al servicio de esa conducción. De hecho, digamos, hay una ponderación enorme y profundamente amorosa de Evita hacia el general. Y es más, Dante, cuando uno revisa el proceso de organización política de las mujeres, Eva lo dice con mucha claridad: nosotros no estamos ponderando, digamos, ni empujando un proceso de organización política de las mujeres de tipo sectario, sino que la mujer trabaja conjuntamente con el varón dentro del dispositivo de construcción de poder popular que para el justicialismo se tradujo doctrinariamente en la comunidad organizada, donde la mujer no disputa con el varón ni se enfrenta con el varón, sino que trabajan mancomunadamente en una causa en común. Entonces te diría, digamos, el evitismo, la Eva Perón con pañuelo verde, la Eva Perón con pañuelo naranja, la Eva Perón a la que se usa, digamos, para alentar este feminismo estéril y violento que el globalismo, digamos, ha metido puertas adentro de la Argentina, hoy nos explotan las manos, pero bueno, es un proceso que, insisto, tiene varias décadas. En su haber es faltar a la verdad histórica y, de hecho, negar abiertamente el legado doctrinario de Eva Perón. Ahí te iba a preguntar justamente a propósito de eso, porque está claro que la figura de Evita, en tanto impulsora de derechos de la mujer, fue rápidamente, digamos, asociada con el feminismo actual, incluso dentro del espacio popular, y como bien indicabas vos, veíamos afiches de Evita con el pañuelo verde. Entonces, si bien creo que lo acabas de indicar, si tuvieras que precisar todavía más y ahondar más en esa respuesta, vos qué elementos en común y qué diferencias encontrás entre el impulso que daba Evita a los derechos de las mujeres y lo que sería el feminismo actual con una eventual reapropiación de ese punto de vista? Bien, en principio te diría que puntos en común no hay ninguno, y en eso hay que ser terminante, insisto, y trabajar con la verdad histórica. Hay que decir en principio que quien más hizo por las mujeres argentinas fue Juan Domingo Perón. Insisto en algo que me interesa dejar en claro, que para el justicialismo nunca fueron mujeres o varones, sino mujeres y varones en pos, digamos, de empujar un proceso de liberación nacional. Todo lo que Eva impulsa en torno a las mujeres se lo enseña Perón, que en el marco de la Revolución de junio del 43 crea dos instituciones por primera vez en la historia de nuestra patria desde el Estado. Una es la Comisión Pro Sufragio Femenino. Esto dice: por primera vez desde el Estado es necesario que la mujer vote, porque lleva adelante una tarea comunitaria importantísima, que es fundamentalmente la crianza en valores de sus hijos. Y por otro lado crea una institución que traza los primeros censos para saber, digamos, realmente qué pasa con la mujer argentina, cuál es la situación real en términos materiales y espirituales de la mujer de a pie, y cuáles son sus sueños, anhelos y necesidades reales.
Eso es en año 43 y 44. De hecho, él en el 44 promete que al momento de llegar al poder va a impulsar la ley de voto femenino, que dicho sea de paso, digamos, cuando gana las elecciones en el 46, una de las primeras medidas que entran dentro del primer plan quinquenal es el proyecto de ley de voto femenino. Esa bandera la va a tomar Evita y, bueno, con su profunda sensibilidad la va a llevar en términos victoriosos, digamos, a la consecución del voto femenino. Ahora, insisto, digamos, no fue una tarea sectaria y excluyente de Eva Perón, sino que fue una tarea que en principio empujó Perón y que ella con profunda convicción llevó adelante de la mano del general Perón. No se puede pensar a Eva Perón sin la figura del general Perón. Y todo el proceso de organización política de las mujeres se alentó, insisto, no en función del enfrentamiento. Evita lo había visto con el feminismo puertas adentro de la Argentina, y cuando digo feminismo puertas adentro de la Argentina, tenía un componente de clase bien distinto al de Eva Perón y al de las mujeres que mayoritariamente Eva Perón organiza, porque el feminismo, la denominada tradición del sufragismo, centralmente nuclea a mujeres de la oligarquía y de los sectores medios ilustrados, universitarias. Yo siempre recuerdo universitarias, digamos, la universitaria de esa época no es la universitaria actual, porque bueno, existió algo que se llama 22 de noviembre del año 49, que es la gratuidad universitaria. Entonces eran mujeres de la oligarquía y mujeres de los sectores medios ilustrados, profundamente reaccionarias en términos políticos y en términos culturales, de alguna manera representativas de lo que Arturo Jauregui llamó el colonialismo cultural. Entonces ella tenía mucha claridad de cuál era la tradición del feminismo y qué estaban operando hacia dentro de la Argentina. Mirada que refuerza con profunda lucidez en su viaje a Europa, en el viaje diplomático a Europa en el año 47, cuando ella se ocupa de ver dos cosas. En principio, cómo eran los dispositivos de acción social europeos de esa Europa, digamos, de posguerra, que era un cementerio material pero además espiritual de Occidente, y además cómo estaban operando los movimientos femeninos. Si ve, digamos, que en esas patrias devastadas a consecuencias de la guerra, gran parte de las mujeres autodenominadas feministas, en lugar de estar pensando en términos trascendentes, de trabajar conjuntamente con los varones para poner de pie cada una de las patrias totalmente rotas por la guerra, estaban más preocupadas por pelear lugares y cargos con los varones. Entonces, digo, es muy, muy clara la crítica al feminismo. De hecho, digamos, el justicialismo no denominó la rama femenina como justicialismo. Era rama femenina, después Partido Peronista Femenino. Eso es un proceso que se da del 47 al 49, donde hay, te insisto, Dante, una insistencia muy, muy grande. Primero, en decir, acá hay una única conducción indiscutible, que es la del general Perón. Hay una sola doctrina que no hace distinción de sexos, que es la doctrina nacional justicialista. Y además, hay una pelea en común, que es la pelea por la independencia nacional y la justicia social, que no hace distingos entre sexos. Entonces te diría, digamos, que los aportes de Eva Perón a la doctrina justicialista y digamos, las realizaciones concretas, uno puede decir, Eva tiene un triple rol dentro del dispositivo político del justicialismo. Uno es el vínculo con los sindicatos, con la columna vertebral histórica del movimiento nacional. Otro es la fundación Eva Perón, y otro es digamos, trazar el dispositivo de organización política de las mujeres más importante de Hispanoamérica. Y esas tres funciones las lleva adelante impulsando, digamos, la doctrina justicialista, que jamás hizo distingo entre sexos. Y es más, lo que alentó era el pensamiento, digamos, de que mujeres y varones éramos distintos, y que en esa distinción estaba la potencia enorme y trascendente de la conjunción amorosa de mujer y varón, que se veía claramente, digamos, con su unidad amorosa con el general Perón, y que era necesario que la mujer ratifique sus rasgos, su esencia femenina, que tenía que ver centralmente con la vocación de servir, con la sensibilidad, con el corazón, digamos, con todos aquellos rasgos que hacían de la política, digamos, una acción noble que mejoraba muchas veces lo que Eva consideraba eran cuestiones de la política estrictamente masculina, llevadas, digamos, por el ímpetu materialista.
Entonces hay una espiritualidad muy grande en Eva Perón, insisto, una apuesta todo el tiempo en verdad a las mujeres, de ojo con discutir con los varones porque se trabaja mancomunadamente con el varón. Entonces uno dice, bueno, lo que vino después, y estos feminismos coloniales que son, digamos, brazos de globalismo hacia la Argentina y que hacen recorte y pega de teorías y marcos teóricos por años y opiniones extranjeras, no tienen nada que ver con lo que fue la construcción de poder popular en la Argentina y, digamos, y la configuración del movimiento de mujeres más importante, te digo, del continente y te diría en el mundo. Acá, lamentablemente, las mujeres que nos decimos justicialistas muchas veces desconocemos cómo fue realmente el proceso de organización política de las mujeres, y bueno, y citamos el Mayo francés, citamos la mujer en el proceso revolucionario cubano, digamos, y desconocemos nuestros procesos concretos, digamos, esto no vale para las mujeres, esto vale, digamos, para la cultura nacional en sentido amplio. Y te digo algo más, Dante, a diferencia del feminismo colonial actual que está generando un daño irreparable en la Argentina, con consecuencias realmente trágicas para, digamos, construyendo una mujer victimizante todo el tiempo, configurando, digamos, que ya el enemigo histórico de la nación no se llama más imperialismo, oligarquía, hoy se llama patriarcado, bueno, todos esos dislates que lamentablemente forman parte de algo así como una naturalización del debate político en la Argentina. Evita dice, bueno, se corta el feminismo, este feminismo colonial de imitación, y vamos a permitir que la mujer argentina pueda pensarse, digamos, en función de su propia historia, identidad y cultura. Entonces le ofrece a las mujeres, en términos doctrinarios, lo que, bueno, yo suelo llamar como una fe fundante. Ese es un concepto que trabaja en profundidad un compañero muy querido del campo nacional que es Marcelo Bullo, y dice, bueno, las mujeres somos, en principio, las mujeres argentinas, somos España. Digamos, hay una defensa radical de la hispanidad, por eso estos dislates de un campo nacional que desde el justicialismo saca la figura de Colón. Digamos, estamos en problemas, digamos, que trascienden estrictamente la cuestión de la mujer y tienen que ver, digamos, con atacar la tradición en sentido amplio. Entonces dice, bueno, la hispanidad forma parte de nuestra identidad, después Hispanoamérica, somos parte de un continente, y además tenemos una cultura nacional que es necesario reivindicar y forma parte del hacer femenino y del hacer, digamos, de la patria en sentido amplio, y le da dos fechas a las mujeres como fe fundantes de su propia práctica política en esa actualidad. Una es junio del 43, la revolución, y otra es el 17 de octubre del 45. Son dos fechas que de hecho a Evita le sirven para legitimar por qué la mujer tiene que votar. Vos te fijás que decían las feministas, la tradición del feminismo colonial, decían, bueno, para que la mujer vote tiene que tener estudios universitarios, profundamente reaccionarios, en un país donde la universidad era para las élites que la podían pagar. Y lo que dice, diferencia de esta tradición, consideramos con Perón que la mujer debe votar porque se lo ganó por prepotencia de trabajo. Estuvo en junio del 43 y estuvo defendiendo al líder de la nacionalidad en la calle junto a su marido, su novio y sus hijos el 17 de octubre del 45. Y lleva adelante la tarea comunitaria más importante, que es la crianza en valores de los hijos, que son el futuro de la patria. Entonces uno dice, no encuentra ningún punto en común con la utilización infame de la figura de Eva Perón para alentar la guerra entre sexos, para castigar al varón, estrictamente para discutir los cupos por el hecho de ser mujeres sin beneficio inventario. Entonces no importa lo que vos tenés para dar o en qué términos tenés para dar. Entonces todo eso no tiene nada que ver con Eva Perón, pero no lo dice Isia Recalde desde el terreno de la opinión, sino que lo dicen los textos de Evita con muchísima claridad, y toda la obra que legó. La Fundación de Eva Perón también tenía este espíritu. Dice, bueno, ¿qué vamos a cuidar? Y vamos a cuidar lo que el régimen descuida. Hoy la Argentina tiene un 60% de nenes que lisa y llanamente no comen. Bueno, la Argentina justicialista parió una concepción que era los únicos privilegiados son los niños nacidos y por nacer. Y además otros dos esquemas, uno era la mujer históricamente olvidada por las políticas estatales y otro era el esquema de la vejez,
una conceptualización de Eva Perón muy clara que dice, bueno, el esquema del régimen liberal desestima y descarta todo lo que no da valor. Y como los nenes y los viejos no trabajan, y bueno, digamos, a desguace. Claro. Hoy uno ve los índices de pobreza en los dos extremos de la pirámide etaria de la nación y se le pianta un lagrimón para aquella Argentina que fuimos. Entonces me parece que es momento, Dante, y vos, bueno, en esa tarea no estás solo, como dice tu programa, de empezar a hablar con verdad y bueno, y ratificar el ser nacional de los argentinos que necesitamos indudablemente para saber dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Alicia, te agradezco mucho estas palabras y estos minutos con nosotros. Me quedé con ganas de preguntarte mil cosas. Prometo que en los próximos meses con alguna excusa te vuelvo a llamar. Estoy a tus órdenes, Dante. Muchas gracias a vos. Te mando un gran abrazo. Dale, un beso grande. Escuchamos a Isia Recalde. Ahora vamos a una buena música.